Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, participantes. Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de conferencias de los jueves de Ciencia e Ingeniería de Alimentos, CIAL de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias, que viene realizando nuestra facultad todos los jueves de cada mes. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablando de las proteínas hidrolizadas, cuál es el beneficio, cómo actúa en nuestro organismo. Hoy tenemos un tema de lo que es la obtención de hidrolizados proteicos y su funcionalidad. Tenemos un gran ponente, él es el ingeniero magíster Manuel Guerrero Ochoa, quien desde ya agradecemos la preferencia que nos ha dado para poder dar una ponencia hoy para transmitir esos conocimientos y compartir con cada uno de ustedes, los asistentes. Ingeniero Magíster Manuel Guerrero Ochoa, bienvenido a nuestra plataforma Teams. Muchas gracias por aceptar su participación con una ponencia muy importante que es la obtención de hidrolizados proteicos y su funcionalidad. Bienvenido, ingeniero Manuel Guerrero. Muy bien, buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos. El ingeniero Manuel Guerrero Ochoa es ingeniero en industrias alimentarias, es magíster en tecnología de alimentos, candidato a PhD en ciencias e ingeniería biológica, profesor ordinario de jefe de laboratorios y director de Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, investigación en procesos biotecnológicos, bioprospección. Él es profesor asociado también de la universidad, investigador RENACID y miembro en la red de oficinas de transferencias de tecnología de Perú. Dicho sea de paso, que también el ingeniero Manuel Guerrero es egresado de nuestra Facultad de Industrias Alimentarias, quien deja bien en alto el nombre de nuestra facultad, por ende de nuestra Universidad Agraria de la Selva, en representándonos pues en otra institución. Ingeniero Manuel Guerrero, con la disculpa del caso, bienvenido nuevamente. No hay problema. Más bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría reencontrarme con colegas y con estudiantes de la UNAS, ¿no? Sobre todo de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Bien, vamos a empezar la ponencia. No los voy a cansar, vamos a hacerlo lo más sencillo posible sobre el tema de la obtención de hidrolizados proteicos y su funcionalidad. Bien, hace aproximadamente unos ya 25 años que se ha empezado a tomar conciencia acerca de la alimentación saludable, ¿no? Poco a poco ha ido mejorando nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestra dieta con respecto a los alimentos que son saludables y que tienen fuentes de proteína, fuentes de vitaminas, de minerales, además de otras funciones que hacen bien a la salud, ¿no? Sin embargo, si nosotros revisamos la última estadística, eso se ve reflejado en los indicadores que hay sobre obesidad y estos temas de sobrepeso, ¿no? Estados Unidos por mucho es el país que tiene este mayor índice de, digamos, de mala alimentación, ¿no? Nosotros, después le sigue China, increíblemente nosotros pensamos que los asiáticos son los que se alimentan mejor, pero no, los chinos también tienen, me imagino que es por la población que tienen, ¿no? Sin embargo, ellos tienen un consumo per cápita de alimentos grasos principalmente muy alto, ¿no? Y luego está América Latina, nosotros, pero ya a un nivel mucho más bajo, casi la mitad de lo que consumen los Estados Unidos, los estadounidenses en productos grasos que no son buenos, ¿no? Frituras, etcétera, etcétera. Bien, con respecto a los hidrolizados proteicos, también hemos visto que hace unos 10 años hay un boom sobre
sobre la presentación en el mercado, ¿no? De diferentes tipos de hidrolizados. Tenemos el colágeno, en los últimos años tenemos el suero de leche, la soya, del huevo, ¿no? Los hidrolizados de diferentes fuentes de proteínas que principalmente se han dirigido a al incremento de masa muscular, ¿no? Cuando hablamos de proteínas, principalmente hablamos de esto. Pero en los últimos años también hemos visto un incremento en las investigaciones en los derivados de las proteínas, sobre todo de procesos de hidrólisis de estas proteínas, de ruptura de enlaces de estas proteínas, con la finalidad de obtener péptidos, o sea, cadenas cortas de aminoácidos que tengan una funcionalidad mayor a la que tiene la proteína, o la función de la proteína es diversa, ¿no? Sirve para muchas cosas en la industria alimentaria, tienen capacidad de retención de agua, emulsificante, gelificante, ligante, etcétera, etcétera, ¿no? Formación de espuma. Pero aparte de estas, que son propiedades tecnofuncionales, los hidrolizados van a mostrar propiedades bioactivas. Quiere decir que van a servir como antihipertensivos, como opioides, hipoglicerolémicos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hay algunas fracciones que se han detectado que pueden combatir o prevenir el cáncer, ¿no? Bien, para entender qué son los hidrolizados proteicos, primero tenemos que entender qué son proteínas, cuál es su definición, su estructura y su funcionalidad. Luego vamos a ver unos apartados de las primeras fases de la obtención de hidrolizados, que es la extracción de proteínas, y luego nos vamos directamente a los hidrolizados proteicos, finalizando con un caso práctico de obtención de hidrolizados proteicos a partir de fuentes vegetales y de lo que últimamente se está viendo, que son a partir de insectos comestibles, ¿no? Bien, entendemos por proteínas a los polímeros de aminoácidos, ¿ok? A los polímeros de aminoácidos. Conocemos que los aminoácidos, como lo tenemos acá en la figura, es un monómero, ¿no? El aminoácido está compuesto por un carbono central al que están unidos 4 grupos funcionales. Un grupo amino, que tiene el nitrógeno, un grupo carboxilo, que caracteriza al aminoácido. El grupo amino y el grupo carboxilo caracterizan al aminoácido, ¿no? Un hidrógeno y unido a una cadena lateral que es distinta de acuerdo a cada tipo de aminoácido. Así tenemos una especie de tabla periódica de los diferentes aminoácidos que se han encontrado en la naturaleza y que tienen diferente peso molecular y diferente funcionalidad. Por ejemplo, la alanina tiene su grupo amino, su grupo carboxilo y tiene unido a él un grupo metilo, ¿no? Y así tenemos los diferentes tipos de aminoácidos. Las proteínas entonces vamos a considerarlas como una cadena de diferentes aminoácidos, de estos diferentes aminoácidos que podemos ver acá, ¿ok? Pueden repetirse los aminoácidos, ¿no? En diferentes secuencias. Estas secuencias, estas uniones, van a darle las características a las proteínas y también le van a dar las características después, cuando ya hayamos terminado el proceso de obtención de hidrolizados, a los péptidos que van a tener actividad biológica. Entonces, vamos a tener aminoácidos polares, pero que no están cargados, aminoácidos polares que están cargados, como los que ven acá, ¿no? Y aminoácidos no polares que no están cargados. Entonces, la conjunción, la mezcla de estos diferentes aminoácidos por diferentes tipos de enlaces, por diferentes tipos de uniones, van a darle las propiedades a las proteínas que lo conformen, ¿ok? Por ejemplo, acá podemos ver la estructura de la lisina, que es un polipéptido, ¿no? De origen bacteriano, de origen antibacteriano, que tiene, mejor dicho, propiedad antibacteriana. La lisina tiene propiedad antibacteriana,
que tiene 34 residuos de aminoácidos, así se les llama, residuos de aminoácidos, 34 aminoácidos, ¿no? Y esta lisina se utiliza como preservante alimentario, ¿no? Principalmente para productos cárnicos. Entonces, ustedes pueden ver toda la estructura, a pesar de tener solamente 34 residuos de aminoácidos, es compleja, ¿no? Pero es un polipéptido corto, de cadena corta. Tiene una actividad biológica, ¿no? Es antibacteriano, ¿ok? Entonces, así como la lisina, hay una serie de polipéptidos que se van a ir obteniendo por estos procesos de hidrólisis de proteínas. Ahora, las proteínas se forman por uniones llamadas uniones polipeptídicas, ¿ok? Se une el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido, formando un enlace peptídico. Así podemos tener gran cantidad de enlaces y conformaciones de las proteínas, ¿ok? Cuando la cadena de aminoácidos tiene menos de 40 residuos, se denomina péptido, ¿ya? Se denomina péptidos. Y si tiene más, ya es un polipéptido que puede llegar a formar una proteína. Las uniones que tienen son diferentes tipos, se unen de diferente forma por interacciones no covalentes, como puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals y empaques hidrofóbicos. Y esta hidrofobia hace que se separen y conformen estructuras espaciales. Empezamos con una estructura primaria, que es cuando los aminoácidos se van juntando. Luego forman estructuras secundarias, formando alfa hélices, hojas beta. Luego estructuras terciarias, ya tenemos una estructura espacial y estructuras cuaternarias. Tanto en estructura cuaternaria como en estructura terciaria, nosotros vamos a verlo en la naturaleza a las proteínas. O sea, vamos a encontrarlo como proteínas nativas, lo que se conoce como proteínas nativas, ¿no? Bien. Estas proteínas nativas, nosotros vamos en esta tecnología de obtención de hidrolizados proteicos, lo primero que tenemos que hacer es extraer estas proteínas, separarlo del resto de componentes. Estas proteínas van a ser responsables por una serie de funciones, como las que pueden ver en la diapositiva, ¿no? Tienen solubilidad, y esta propiedad se puede utilizar en bebidas, sopas, fórmulas alimenticias. Tienen capacidad de absorción y ligación de agua, principalmente en carnes y productos de panificación. Mejoran la viscosidad, ¿no? Incrementando el grado de espesamiento, y eso se aprovecha en la utilización de sopas, salsas, aderezos. Asimismo, podemos encontrar que tienen capacidad de gelificación, adhesión, elasticidad, plasticidad, emulsificación, absorción de grasas, ligación del flavor, ¿no? Del flavor, formación de espuma, que se da en los helados principalmente, capacidad de catálisis para la formación de aromas en quesos, por ejemplo, o cuando se hace la hidrólisis de la capa caseína de la leche. Formación de fibra, también participan en la formación de color porque son participantes de la reacción de Maillard por pardeamiento no enzimático, y también a través de la degradación de Stricker, ligado también a la reacción de Maillard, se pueden crear sabores artificiales, por ejemplo el sabor a chocolate, ¿no? Bien, como habíamos mencionado, estas proteínas dentro de la naturaleza se conocen como proteínas nativas. Entonces, cuando la proteína está intacta, tal cual, no ha sufrido modificaciones, se llama proteína nativa. Si sufre una ligera modificación, ¿ok? Si sufre ligeras modificaciones, termodinámicamente podemos decir que que ya no está en un estado de equilibrio, ¿ya? Que no está en un estado de equilibrio. Es como que se disocia y libera energía, ¿no? Libera energía. Entonces, nosotros podemos provocar esto mediante incrementos de temperatura,
variaciones de pH, uso de detergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una proteína que ha sido modificada, que no está en estado termodinámicamente estable, se puede llamar una proteína desnaturalizada. Ahora, nosotros si escuchamos una proteína desnaturalizada no nos tenemos que alarmar, ¿no? Porque no quiere decir que esta proteína desnaturalizada sea mala, sino simplemente ha cambiado su conformación. Sin embargo, se tiene que evaluar también la funcionalidad de esta proteína desnaturalizada. ¿Ok? Puede ser, en la mayoría de casos, pierden alguna funcionalidad, pero en otros casos la desnaturalización incrementa su funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, puede mejorar la capacidad de formación de color, de ligación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la desnaturalización en sí misma no es un hecho, digamos, entre comillas, malo, ¿no? Se puede provocar la desnaturalización buscando una mejora en la funcionalidad de las proteínas. Tanto proteínas nativas como proteínas desnaturalizadas pueden someterse a un proceso de hidrólisis para obtener péptidos bioactivos. ¿Ok? Para obtener péptidos bioactivos. Habíamos mencionado que estos péptidos que conforman las proteínas están ligados por diferentes enlaces, ¿no? Fuerzas intermoleculares, fuerzas de Van der Waals y de formaciones estéricas principalmente, y fuerzas intramoleculares, entre moléculas, o sea, entre diferentes proteínas que se van a unir entre ellas para formar una gran proteína, ¿no? Es por eso que cuando nosotros caracterizamos una proteína nativa vamos a tener diferentes fracciones. Tanto por ciento de globulina, tanto por ciento de glutelina, tanto por ciento de albúmina, tanto por ciento de prolamina, ¿no? Que digamos serían los principales grupos de proteínas que se asocian, ¿no? Entonces, esas fuerzas intermoleculares van a estar afectadas por el solvente en el que se encuentren, ¿ya? Van a formar puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas y también interacciones hidrofóbicas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nosotros necesitamos separar a las proteínas del resto de componentes de una matriz biológica antes de someterlo a un proceso de hidrólisis enzimática para obtener hidrolizados proteicos. Entonces, los factores que van a afectar esta extracción principalmente van a estar ligados al entorno, ¿ya? Al entorno. O sea, ¿cómo yo voy a extraer esas proteínas? ¿Qué tratamiento le voy a dar a esas proteínas? No, a esa muestra, mejor dicho, perdón, disculpen, a esa muestra para que las proteínas puedan ser liberadas. Entonces voy a someterles a un solvente que tenga un pH diferente, ¿no? Voy a someterle a un solvente cuyo pH se aleje del pH en el que está estable la proteína. ¿Qué quiere decir que está estable? Que tiene una carga cero. A ese pH se le llama punto isoeléctrico, ¿no? El punto isoeléctrico es el pH en el que la carga de la proteína es cero, la carga neta de la proteína es cero. Y al tener una carga neta de proteína cero, esta es capaz de precipitarse. Claro, pero si está unida a otros componentes, no va a separarse. Por lo tanto, para yo poder solubilizar esta proteína, lo que yo hago es alejarlo de su punto isoeléctrico. Entonces, ese solvente que yo voy a utilizar tiene que alejar a la proteína de su punto isoeléctrico. Por ejemplo, la leche, ¿no? La proteína de la leche es la caseína. La caseína tiene un punto isoeléctrico de 4.6, o sea, el pH de la caseína es 4.6. Entonces, si yo llevo a la leche a un pH de 4.6, lo que voy a hacer yo es coagular esa proteína, hacer que se agreguen y precipiten, ¿no? Es el principio que nosotros utilizamos para hacer quesos, por ejemplo, cuando hacemos quesos utilizando ácidos, ¿no?
Pero en el caso de la extracción de proteínas, nosotros vamos a hacer lo opuesto. Vamos a llevar a esa proteína a un pH alejado de ese punto isoeléctrico para solubilizarlo en el solvente que nosotros querramos. Y luego, mediante una operación de separación física por densidades, voy a quedarme con la parte soluble y con la parte no soluble que va a precipitar. Y en la parte soluble yo voy a tener a las proteínas. Ahora, no solo el pH influye en esta extracción, también influye la fuerza iónica. Es por eso que se utilizan sales para liberar algunos tipos de proteínas como las globulinas. Sin embargo, la incorporación de sales en los solventes de extracción a veces puede ser perjudicial e impedir la solubilización de las proteínas. Es por eso que se tiene que conocer también qué fracciones de proteínas contiene esa proteína nativa que nosotros queremos extraer. La temperatura de por sí también juega un factor importante, como en toda reacción biológica, tiene una temperatura óptima en la que nosotros podemos solubilizar las proteínas y fuera de ese rango va a ser un poquito más difícil, ¿no? Hacer la extracción. Y también la composición del solvente. Nosotros podemos utilizar agua solamente, utilizar un buffer, otros tipos de solventes para poder extraer las proteínas que querramos. Fuentes de proteínas hay muchas, ¿no? Tenemos principalmente, las más comerciales son la del suero de la leche, la de la proteína de la soya, en el caso de proteína vegetal, la proteína del huevo, que es de muy alta calidad, ¿no? Y tiene un costo mayor también. El colágeno, la gelatina, ¿no? Todas estas son proteínas que se pueden separar de las matrices que tenemos, ¿no? Bien. Entonces, las proteínas también tienen bioactividad, ¿ya? Bioactividad. Lo que nosotros vemos comercialmente, les había mencionado la capa caseína de la leche, la proteína del suero, la proteína miofibrilar de algunos tipos de peces que también tienen actividad biológica, las plasteínas, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos tipos de proteína, pero a lo que está abocada esta exposición es a los hidrolizados proteicos. Entonces, antes de entrar al caso práctico y ver cómo se extraen e hidrolizan las proteínas, quiero mostrarles esta diapositiva con las principales bioactividades que se han encontrado. Y no son las únicas. Al final les voy a mostrar un paper del año pasado que muestra las aplicaciones industriales de los hidrolizados proteicos en alimentos. ¿Ya? Y lo voy a compartir para que ustedes lo puedan tener también. Principalmente se ha visto que tienen actividad antihipertensiva, disminuyen la presión arterial, antioxidante, antitrombótica e hipocolesterolémica. Estas a favor del sistema cardiovascular, ¿no? Hay que tener en cuenta que la hipertensión en el Perú y en el mundo casi es la tercera parte de la población la padece. Más de la tercera parte de la población son hipertensos. Entonces, si nosotros consumimos hidrolizados proteicos o fuentes de aminoácidos o de proteínas que tienen esta capacidad, nosotros vamos a disminuir esta presión, ¿no?, arterial. Ahora, déjenme decirles algo. Nosotros no necesariamente debemos comprar o hacer todo este proceso de hidrólisis proteica para consumir péptidos. Nuestro organismo ya lo hace de manera natural. Nosotros cuando hacemos el bolo alimenticio y pasa a nuestro estómago, el estómago libera ese ácido clorhídrico, ¿no?, llevando a los alimentos consumidos a un pH de más o menos de 2, en el que actúan primero la pancreatina y luego la pepsina, si más no me equivoco, al revés, pero actúan estas enzimas digestivas. ¿Qué es lo que hacen? Estas son proteasas,
cortan las proteínas que estamos consumiendo, liberando estos péptidos, y muchos de estos péptidos no solamente tienen acción como proteínas, sino también tienen la funcionalidad que nosotros podemos ver acá, ¿no? Funcionan como péptidos bioactivos. Ya se está haciendo investigaciones en los que no solo se hidroliza las proteínas para obtener esto, sino se simula también lo que pasa en el estómago. Ya no se utilizan solo enzimas comerciales, sino también se utilizan las enzimas que nosotros tenemos en nuestro organismo, y a la vez la investigación está llevando a hacer estudios in vivo con células para ver si estos péptidos que se están liberando en nuestro estómago tienen funcionalidad como la que vemos acá, ¿no? Antihipertensiva, antioxidante, hipocolesterolémica, actividad opioide, analgésica, ¿no? Ligantes de minerales, estimulantes del apetito, ¿no? Antimicrobianos, inmunomoduladores, citomoduladores, incluso anticancerígenas, como les había mencionado al inicio. Entonces, la investigación en proteínas, hidrolizados y péptidos es una investigación que está en creciente, sobre todo en los últimos 10 años. Y las fuentes, como les vuelvo a decir, han pasado, ¿no? Primero hemos empezado con las más grandes, leche, carne, ¿no? Luego hemos pasado a los vegetales, porque los vegetales son más abundantes que las proteínas de origen animal, ¿no? Y ahora estamos pasando nuevamente, hemos vuelto a los animales, pero no a los animales que se reproducen lentos, sino a los que se reproducen en gran cantidad, como son los insectos. Entonces, hay mucha investigación en proteínas de grillos y de otros tipos de insectos en el mundo que son insectos comestibles, ¿no? Insectos comestibles. Bien, vamos con la parte de la obtención de hidrolizados proteicos. La primera fase es la extracción de proteínas. Esta le voy a pasar un poco rápido porque se supone que, bueno, ¿qué se conoce?